Bienvenidos a la Cámara del Terror. Si tú también crees en lo paranormal, si has vivido algo inexplicable que nadie te creyó, cuéntanos tu historia en los comentarios, dale like y suscríbete. Esta noche tengo 4 historias del tren de carga conocido como La Bestia. El tren que cruza México de sur a norte llevando no solo carga comercial, sino miles de migrantes centroamericanos que viajan sobre los techos de los vagones, aferrados al metal oxidado, arriesgando sus vidas cada segundo del viaje. Es llamado La Bestia por una razón, porque devora a quienes no tienen cuidado, porque mata sin piedad a los que se duermen, a los que pierden el agarre, a los que cometen un solo error. Cada año, cientos de personas mueren o son mutiladas por este tren, cayendo entre los vagones, siendo aplastados por las ruedas, perdiendo extremidades, muriendo de deshidratación bajo el sol implacable o de hipotermia en las noches frías de las montañas. Pero las muertes físicas no son lo único que hace peligroso a este tren. Hay algo más en La Bestia. Algo que los migrantes veteranos conocen, pero que los nuevos descubren demasiado tarde. Una oscuridad sobrenatural que viaja junto con los vivos. Algunos que han viajado en La Bestia cuentan historias que van más allá de los peligros físicos. Hablan de vagones específicos que nunca debes abordar aunque estén vacíos, de trenes que se conducen solos sin maquinista visible, de pasajeros que saltan del tren pero nunca tocan el suelo, simplemente desaparecen en el aire, y de estaciones fantasma que aparecen en la ruta donde el tren se detiene sin razón, donde quien baja nunca puede volver a subir. Vagones malditos que silencian a quien entra, locomotoras sin conductor que llevan décadas en operación imposible, saltos al vacío que terminan en desapariciones inexplicables, y paradas no registradas que existen entre dos mundos. Me llamo Miguel, tengo 34 años, soy de Guatemala. Hace 3 años intenté cruzar México hacia Estados Unidos viajando en La Bestia, el tren de carga que es la única opción para miles de centroamericanos que no tienen dinero para pagar coyotes o autobuses. Había escuchado las historias de lo peligroso que era, de la gente que moría, pero cuando estás desesperado, cuando tu país no te ofrece futuro, cuando tienes familia dependiendo de que llegues al norte y mandes dinero, tomas riesgos que normalmente nunca tomarías. Llegué a Tenosique, Tabasco, el pueblo en la frontera sur de México donde muchos migrantes centroamericanos entramos, donde hay refugios que te dan comida y te explican cómo funciona el tren, dónde abordarlo, cómo agarrarte, qué vagones evitar. Me dijeron que nunca viajara solo, que siempre me quedara con un grupo, que me cuidara especialmente de noche, que nunca me durmiera completamente, que siempre mantuviera al menos una mano agarrada al tren. Pero hubo una advertencia específica que me dieron varios migrantes veteranos que estaban en el refugio. Una advertencia que pensé que era superstición o exageración. Me dijeron que había un vagón específico, un vagón de carga cerrado, pintado completamente de negro, sin identificación de compañía, sin números, sin nada, solo negro mate, y que si veía ese vagón, nunca, bajo ninguna circunstancia, debía intentar subirse a su techo o abrir sus puertas para viajar adentro. Me dijeron que ese vagón aparecía ocasionalmente en diferentes trenes, siempre en diferentes posiciones, a veces al principio, a veces en medio, a veces al final, pero que era reconocible por su color y por su silencio. Dijeron que el vagón absorbía todo sonido a su alrededor, que si estabas cerca de él, no podías escuchar nada, ni el ruido del tren, ni el viento, ni las voces de otros pasajeros, solo silencio absoluto y opresivo. Y lo más importante, me dijeron que cualquier persona que subía al techo de ese vagón o que lograba abrir sus puertas y entrar, perdía su voz permanentemente, no temporalmente, no por unas horas o días, sino para siempre. Quedaban mudos, sin poder hablar nunca más, sin poder explicar qué habían visto o experimentado dentro o encima de ese vagón. Me dijeron que conocían a varias personas que esto les había pasado, que ahora vivían en México sin poder regresar a sus países,
sin poder comunicarse con sus familias, atrapados en silencio eterno. Yo pensé que era una historia para asustar a los nuevos, una leyenda urbana sin base real, así que cuando llegó el momento de abordar el tren, un par de días después, no le di mucha importancia a la advertencia. El tren llegó al punto de abordaje como a las 2 de la mañana, un convoy largo de como 40 vagones, moviéndose lento antes de ganar velocidad. Había como 50 migrantes esperando, todos corriendo junto al tren, buscando un lugar donde subir. Yo logré subirme al techo de un vagón cisterna en medio del tren, ayudado por otros que ya estaban arriba. Me acomodé, amarré mi mochila y me agarré fuerte mientras el tren aceleraba. Había como 15 personas en mi vagón, todos de diferentes países: Honduras, El Salvador, Nicaragua, algunos de México mismo, todos compartiendo el mismo espacio reducido, todos cuidándose unos a otros porque esa es la única forma de sobrevivir el viaje. Las primeras horas fueron manejables. El clima era fresco de noche, el tren iba a velocidad constante y aunque era incómodo y peligroso, estaba dentro de lo que había esperado. Pero como al amanecer, cuando el tren hizo una parada breve en una estación de carga para cambiar de vías, noté algo que me llamó la atención. Varios vagones adelante de donde yo estaba, había un vagón completamente negro, sin marcas, destacándose entre los otros vagones que tenían logos de compañías, números de serie, graffiti. Pensé inmediatamente en la advertencia, pero me dije a mí mismo que era coincidencia, que probablemente había muchos vagones pintados de negro en México, que no significaba nada. El tren arrancó de nuevo y seguimos el viaje, pero conforme pasaban las horas, empecé a notar algo extraño. El vagón negro estaba moviéndose en el tren, cambiando de posición. En la mañana había estado como 10 vagones adelante de mí, pero al mediodía, cuando revisé de nuevo, estaba solo 5 vagones adelante, y por la tarde estaba 3 vagones adelante. Eso no tenía sentido. Los vagones no se reorganizan solos mientras el tren está en movimiento. No hay forma de que un vagón cambie de posición sin que el tren se detenga y hagan maniobras. Le pregunté a otros en mi vagón si habían notado lo mismo. Algunos dijeron que sí, que habían visto el vagón negro moviéndose más cerca, y uno de ellos, un hombre mayor de Honduras, se puso pálido cuando lo mencioné y me preguntó dónde había escuchado sobre ese vagón. Le conté sobre la advertencia en el refugio, y él confirmó que era real, que él personalmente conocía a alguien que había perdido su voz después de subir a ese vagón, que no era leyenda, que era algo que pasaba realmente. Me dijo que teníamos que bajar del tren en la próxima oportunidad, que si el vagón se estaba acercando a nosotros, significaba que había elegido a alguien de nuestro grupo, que estaba cazando. Pero bajar de un tren en movimiento no es fácil ni seguro. Tienes que esperar a que vaya lo suficientemente lento y el tren no mostraba señales de disminuir velocidad. El hombre mayor decidió que saltaría de todos modos, que prefería arriesgarse a lesionarse que quedarse y enfrentar lo que fuera que el vagón negro traía. Otros lo siguieron, saltando uno por uno cuando el tren pasaba por una zona con vegetación que pudiera amortiguar la caída. Yo dudé, tenía miedo de saltar y romperme algo, de quedar varado en medio de la nada, de perder todo el progreso que había hecho. Pero esa noche, cuando revisé de nuevo, el vagón negro estaba directamente detrás del mío, solo un vagón de separación, y empecé a sentir lo que las advertencias habían descrito: el silencio, el ruido constante del tren, el viento. Todo empezó a disminuir, como si alguien estuviera bajando el volumen del mundo, hasta que estaba sentado en un tren en movimiento completo, pero escuchando absolutamente nada. Las otras personas en mi vagón también lo sintieron. Todos se miraban con pánico, intentando hablar, pero aunque veía sus bocas moverse, no escuchaba nada, ni sus voces, ni la mía propia cuando intenté gritar. El silencio era tan completo, tan opresivo, que empezaba a sentir que me estaba ahogando, como si el aire mismo se estuviera volviendo más denso, más difícil de respirar. Y entonces vi algo que me aterrorizó completamente. El vagón negro ya no estaba detrás del mío, estaba debajo de mí. Mi vagón cisterna de alguna forma se había fusionado con el vagón negro, o el vagón negro había crecido, expandiéndose, absorbiendo mi vagón. El metal bajo mis pies empezó a cambiar de color, de gris plateado a negro mate, extendiéndose como una mancha,
y donde el negro tocaba, el metal se volvía frío, tan frío que podía sentirlo a través de mis zapatos. Todos en el vagón entramos en pánico, intentando movernos hacia los bordes, alejándonos del centro donde el negro se estaba expandiendo, pero el vagón no era tan grande, no había mucho espacio. Una mujer joven que estaba más cerca del centro perdió el balance mientras intentaba alejarse y cayó, sus manos tocando directamente el metal negro. Ella abrió la boca en lo que obviamente era un grito, pero no salió ningún sonido, ni siquiera cuando otros la agarraron e intentaron ayudarla a levantarse. Cuando finalmente logró ponerse de pie, intentó hablar, intentó decirnos algo, pero su boca se movía sin producir sonido, ni voz, ni susurro, nada. Había perdido su voz instantáneamente al tocar el metal negro. Eso fue suficiente para mí. Salté del tren sin pensar más, sin importarme la velocidad, sin importarme el riesgo. Caí rodando en la tierra al lado de las vías, golpeándome fuertemente, sintiendo algo en mi antepié crujir, pero vivo. Y lo más importante, cuando intenté gritar de dolor, mi voz funcionaba, podía escucharme, el sonido había regresado. Me arrastré lejos de las vías, viendo el tren alejarse en la distancia, y pude ver el vagón negro, ahora claramente visible en medio del convoy, y vi personas todavía en el techo de los vagones cercanos, personas que no habían saltado, que seguían ahí, y me preguntaba cuántos de ellos perderían sus voces antes de que terminara la noche. Caminé hasta el pueblo más cercano, con el tobillo probablemente fracturado. Busqué ayuda en una clínica, y me quedé ahí recuperándome durante semanas. Nunca continué el viaje al norte. Decidí que no valía la pena, que prefería regresar a Guatemala con mi voz intacta que llegar a Estados Unidos mudo. Años después, cuando volví a pasar por un refugio de migrantes en México, conocí a 3 personas diferentes, en diferentes momentos, que no podían hablar, que usaban lenguaje de señas o escribían para comunicarse, y cuando les pregunté qué les había pasado, todos escribieron la misma cosa: el vagón negro de la bestia. Yo aprendí que hay cosas en ese tren que no son naturales, que no son solo peligros físicos que puedes evitar con cuidado y precaución, sino algo más oscuro, algo que caza activamente, algo que cobra un precio específico a quien lo encuentra, y que perder la voz no es solo quedar mudo, es perder tu historia, tu capacidad de advertir a otros, de contar lo que viste. Quedas atrapado con el conocimiento de algo terrible, pero sin forma de compartirlo, condenado a vivir el resto de tu vida en silencio forzado, recordando para siempre tu último momento de poder hablar. Me llamo Ana. Tengo 28 años. Soy de Honduras. Hace 2 años viajé en la Bestia intentando llegar a Estados Unidos, donde mi hermana llevaba años viviendo y había prometido ayudarme a establecerme. El viaje fue todo lo terrible que me habían advertido. Días sin dormir realmente, agarrada al metal del techo de un vagón, bajo el sol brutal durante el día y el frío penetrante de la noche, compartiendo espacio con docenas de otras personas igual de desesperadas. Había abordado el tren en Arriaga, Chiapas, un punto común de abordaje, y el plan era viajar hasta Lechería, en el Estado de México, un viaje que tomaría varios días con múltiples paradas, cambios de tren y peligros constantes. Los primeros días fueron duros, pero dentro de lo esperado. El tren hacía sus paradas normales en estaciones de carga, donde a veces la migra subía a revisar y teníamos que escondernos o correr, donde a veces delincuentes subían a robar a los migrantes, quitándonos lo poco que teníamos. Pero en el tercer día del viaje, algo cambió. El tren había hecho una parada en una estación en Veracruz, como a las 3 de la mañana, una parada que pareció durar más de lo normal. Muchos migrantes bajaron a estirar las piernas, a buscar agua o comida en los alrededores, sabiendo que probablemente teníamos al menos 30 minutos antes de que el tren arrancara de nuevo. Yo me quedé en mi vagón, demasiado cansado para bajar, demasiado paranoico de que el tren arrancara sin mí. Pero como a los 20 minutos, noté algo extraño. El tren empezó a moverse, lentamente al principio, pero ganando velocidad, y muchos de los migrantes que habían bajado estaban todavía en tierra, corriendo junto al tren intentando subir, algunos logrando agarrarse, otros quedándose atrás gritando. Eso en sí no era completamente inusual.
A veces los trenes arrancaban sin avisar, sin dar tiempo a todos de volver a subir. Pero lo que era extraño era que el tren no tenía maquinista. Cuando el tren pasó por la estación, varios de nosotros miramos hacia la locomotora al frente del convoy, esperando ver al conductor en la cabina, pero las ventanas estaban oscuras, completamente vacías. No había nadie manejando el tren. Al principio pensamos que tal vez el conductor estaba agachado o que desde nuestro ángulo no podíamos verlo, pero conforme el tren aceleraba más y más, alcanzando velocidades que parecían peligrosas para las vías en esa zona, quedó claro que algo estaba mal. El tren se estaba conduciendo solo, sin humano controlándolo, y no mostraba señales de detenerse. Los migrantes en mi vagón empezamos a discutir qué hacer. Algunos dijeron que teníamos que intentar llegar a la locomotora, entrar y ver si podíamos parar el tren. Otros dijeron que era demasiado peligroso intentar moverse entre vagones mientras el tren iba tan rápido, que era mejor esperar a que el tren se detuviera solo eventualmente, cuando se acabara el combustible o cuando llegara al siguiente cambio de vías. Pero el tren no se detenía. Siguió durante horas a velocidad cada vez más alta, pasando estaciones sin disminuir, pasando pueblos, pasando otros trenes detenidos, como si tuviera un destino específico y nada lo fuera a detener. Y lo más perturbador era que el tren no estaba siguiendo la ruta normal de la bestia que todos conocíamos, estaba tomando desvíos, caminos secundarios, vías que no parecían estar en uso regular. Como al mediodía, el paisaje a nuestro alrededor cambió completamente. Ya no estábamos en las zonas que reconocíamos de Veracruz. Estábamos en montañas que ninguno de nosotros había visto antes, pasando por túneles que parecían increíblemente viejos, con paredes de piedra cubiertas de musgo, como si no hubieran sido usados en décadas. Algunos migrantes intentaron usar sus celulares para ver dónde estábamos, pero no había señal, no había GPS. Los teléfonos mostraban que no estábamos en ningún lugar registrado, como si hubiéramos salido del mapa completamente. Eso fue cuando el miedo real empezó, cuando nos dimos cuenta de que no estábamos solo en un tren sin conductor, estábamos en un tren que nos estaba llevando a algún lugar donde no deberíamos estar. Conforme pasaba la tarde, empezamos a ver cosas extrañas por las ventanas, estaciones abandonadas que pasábamos, pero no estaciones normales, estaciones que parecían de otra época, con arquitectura de los años 1920 o 1930, con letreros en español antiguo, con plataformas llenas de maletas y objetos, como si la gente hubiera desaparecido de repente, dejando todo. Y en algunas de esas estaciones veíamos gente, figuras humanas paradas en las plataformas, mirando el tren pasar, vestidas con ropa antigua, no moviéndose, solo observando. Cuando pasábamos cerca, podíamos ver que sus ojos estaban vacíos, solo cuencas negras, y sus bocas se movían como si estuvieran hablando, pero no escuchábamos nada, solo el rugido del tren. Esa noche fue la peor. El tren seguía sin detenerse. Habíamos pasado ya como 18 horas de movimiento constante, sin paradas, sin explicación. Algunos migrantes estaban considerando seriamente saltar, preferir arriesgarse a morir en la caída que continuar en este tren que claramente nos estaba llevando a algo terrible. Pero cuando mirábamos hacia abajo, hacia el suelo que pasaba a velocidad borrosa, veíamos que ya no era suelo normal, era oscuridad completa, como si estuviéramos viajando sobre un abismo, sobre nada, como si las vías estuvieran suspendidas en el vacío. Saltar ya no era una opción, porque no había dónde caer. Como a medianoche, el tren finalmente empezó a disminuir velocidad, después de casi 24 horas de movimiento sin parar. Todos nos preparamos, sin saber qué esperar, dónde habíamos llegado. El tren se detuvo completamente en lo que parecía ser una estación, pero una estación como ninguna que hubiéramos visto antes. Era enorme, con techos altos como una catedral, con columnas de piedra, con plataformas que se extendían en la oscuridad más allá de lo que nuestras linternas podían iluminar. Y en la estación estaba llena de gente, cientos de personas, todas vestidas con ropa de diferentes épocas, desde principios del siglo XX hasta ropa más moderna, todos parados en silencio, todos mirando hacia nuestro tren.
Ninguno de nosotros quería bajar. Todos nos quedamos en los vagones, aterrorizados, pero las figuras en la plataforma empezaron a acercarse, subiendo a los vagones, y cuando las iluminábamos con nuestras linternas, podíamos ver que no eran completamente sólidas. Sus cuerpos eran semitransparentes, sus ojos vacíos, sus movimientos mecánicos como marionetas. Empezaron a intentar jalarnos, a agarrar nuestros armos, nuestras piernas, intentando sacarnos de los vagones. Algunos migrantes lucharon, golpeando a las figuras, pero los golpes pasaban a través sin efecto. Otros gritaron, oraron, hicieron todo lo que podían para resistir. Y entonces, tan repentinamente como todo había empezado, el tren arrancó de nuevo, acelerando rápidamente, dejando la estación atrás. Las figuras que habían subido se quedaron atrás, como si no pudieran mantenerse en el tren una vez que se movía, cayendo o simplemente desapareciendo. El tren continuó durante varias horas más, y esta vez cuando disminuyó velocidad, estábamos de vuelta en territorio reconocible, en Oaxaca, en una estación normal con gente normal trabajando, como si nunca hubiéramos salido de México, como si esas 30 horas hubieran sido un paréntesis en otra realidad. El tren se detuvo completamente y todos bajamos inmediatamente, no queriendo estar un segundo más en ese tren maldito. Cuando preguntamos a los trabajadores de la estación sobre el tren, nos miraron confundidos. Nos dijeron que ese tren había llegado de Veracruz en tiempo normal, que solo había tomado las horas usuales, no las 30 horas que nosotros habíamos experimentado. Revisamos nuestros celulares y efectivamente, aunque para nosotros habían pasado más de un día completo, los relojes mostraban que solo habían pasado 6 horas desde que el tren había salido de Veracruz. Habíamos perdido tiempo o habíamos estado en algún lugar donde el tiempo funcionaba diferente. Yo no continué el viaje en tren después de eso. Busqué otras formas de moverme hacia el norte, pagando por autobuses, por aventones, cualquier cosa menos volver a subir a la bestia. Pero hablé con otros migrantes que habían estado en ese mismo tren conmigo y todos confirmamos las mismas experiencias, las mismas 30 horas de terror, el mismo lugar imposible, el mismo viaje a través de un lugar que no debería existir. Yo aprendí que la bestia no solo viaja por México físico, a veces, por razones que nadie entiende, viaja a través de otros lugares, lugares entre mundos, lugares donde los muertos esperan trenes que nunca llegan, y si tienes la mala suerte de estar en el tren cuando cruza a ese otro lado, experimentas un viaje que técnicamente no ocurre en tiempo normal, pero que te marca para siempre, sabiendo que estuviste en un lugar donde los vivos no deberían estar y que tuviste suerte de volver. Me llamo David, tengo 41 años, soy de El Salvador. Hace 4 años trabajé como voluntario en un refugio para migrantes en Coahuila, México. Un refugio que daba comida, agua, atención médica y un lugar seguro para dormir a los migrantes que viajaban en la bestia. Durante mi tiempo ahí, escuché cientos de historias de lo que la gente experimentaba en ese tren, pero hubo una historia en particular que varios migrantes diferentes me contaron. Gente que no se conocía entre sí, de diferentes países, de diferentes tiempos, pero todos reportando exactamente lo mismo. Me contaron sobre personas que saltaban del tren, que por una razón u otra decidían bajar mientras el tren estaba en movimiento, pero que en lugar de caer al suelo como sería normal, simplemente desaparecían en el aire, como si el suelo nunca existiera para ellos, como si saltaran a un vacío que los tragaba completamente. Las primeras veces que escuché esta historia, pensé que era una forma de procesar la desaparición de personas, de explicar por qué a veces gente que estaba en el tren ya no estaba después, sin haber visto exactamente qué les pasó. Pero conforme más y más personas me contaban la misma historia, con detalles específicos que coincidían, empecé a tomarlo más en serio. Me describían cómo la persona que iba a saltar se preparaba. Se paraba al borde del vagón, miraba hacia abajo, hacia el suelo que pasaba veloz, calculaba el momento y después saltaba.
Pero en lugar de seguir la trayectoria normal, en lugar de caer hacia el suelo y rodar, la persona simplemente desaparecía, como si atravesara una cortina invisible, presente un segundo y gone el siguiente. Decidí investigar más, preguntar específicamente sobre este fenómeno cuando nuevos migrantes llegaban al refugio. Y descubrí un patrón perturbador. Las personas que desaparecían al saltar tenían algo en común. Todas habían expresado antes del salto un deseo de muerte, un cansancio tan profundo con la vida, con el viaje, con todo, que decían que preferían morir que continuar. No eran declaraciones casuales, eran declaraciones serias, dichas con convicción, y después, cuando saltaban, desaparecían. Me contaron de un joven de Guatemala, como de 19 años, que había sido asaltado en el tren. Le habían quitado todo, su dinero, sus zapatos, su mochila con comida y agua, y después de eso había dicho claramente que ya no quería seguir, que iba a terminar todo. Se paró al borde del vagón, otros intentaron detenerlo, pero se soltó y saltó. Y 5 personas diferentes me dijeron que lo vieron desaparecer en el aire. Nunca tocó el suelo, simplemente desapareció. Me contaron de una mujer de Honduras, como de 30 años, que había perdido a su hijo en el viaje. El niño había caído del tren días atrás y había muerto, y ella había seguido el viaje en estado de shock, sin hablar, sin comer, solo sentada en el techo del vagón mirando al vacío. Eventualmente se paró, caminó hacia el borde y saltó, sin decir nada, sin avisar, y también desapareció en el aire, sin caer, sin tocar tierra, simplemente gone. Me contaron de un hombre mayor de Nicaragua, que había viajado con un grupo de amigos, pero uno por uno todos habían abandonado el viaje, o habían sido deportados o habían decidido regresar, hasta que él estaba solo, el último, y había dicho que sin sus amigos no tenía sentido continuar, que iba a reunirse con ellos de una u otra forma. Saltó del tren frente a docenas de testigos y todos coincidieron en que nunca cayó, que desapareció antes de tocar el suelo. Yo documenté estos casos, escribí nombres, fechas, descripciones, tratando de ver si podía encontrar un patrón más profundo, tratando de entender qué estaba realmente pasando. Y descubrí algo más perturbador. Algunos de estos desaparecidos eran vistos de nuevo, no físicamente, pero otros migrantes en trenes posteriores reportaban ver figuras en el aire junto al tren, personas flotando, suspendidas en el vacío, moviéndose a la misma velocidad que el tren, como si estuvieran atrapadas en el momento eterno de su salto, congeladas en caída infinita que nunca termina. Un día, un migrante llegó al refugio completamente traumatizado, temblando, negándose a hablar durante horas, y cuando finalmente habló, me contó algo que me heló. Dijo que mientras viajaba en el tren, de noche, había visto a alguien saltar de un vagón adelante del suyo, y en lugar de caer, la persona había desaparecido en el aire, como otros habían descrito, pero que después, como una hora más tarde, había visto a la misma persona, reconocible por su ropa, flotando junto al tren, a la misma altura que los vagones, sin estar parado en nada, solo suspendido en el vacío, moviéndose paralelo al tren. Y lo peor, dijo que la persona flotante lo había mirado, directamente a los ojos, con expresión de terror absoluto, con la boca abierta en grito silencioso, y que después había visto más, docenas de figuras flotando junto al tren, todas en diferentes posiciones de caída congelada, todas con expresiones de horror, todas atrapadas en su salto eterno, conscientes pero incapaces de terminar de caer, incapaces de morir, incapaces de vivir, solo atrapadas en el espacio entre el tren y el suelo, para siempre. Después de escuchar esa historia, empecé a advertir activamente a los migrantes que llegaban al refugio. Les decía que sin importar qué tan mal se pusieran las cosas en el tren, sin importar qué tan desesperados estuvieran, nunca saltaran con intención de morir,
porque si lo hacían con ese pensamiento en mente, con ese deseo sincero de terminar todo, no morirían de impacto, quedarían atrapados en algo peor, en un estado de no muerte, donde seguirían sintiendo, pero sin cuerpo físico, sin capacidad de interactuar con el mundo, solo flotando eternamente junto al tren, que debería haberlos llevado a una vida mejor. Un día decidí verlo por mí mismo, aunque fuera indirectamente. Convencí a un amigo que trabajaba para una organización que documentaba la ruta del migrante con drones, que volara un dron siguiendo un tren de noche, filmando desde arriba, tratando de capturar evidencia de estas figuras flotantes. Él aceptó, aunque escéptico, y esa noche voló el dron siguiendo un tren que pasaba cerca del refugio. Cuando revisamos el video después, había algo ahí, no tan claro como yo hubiera querido, pero visible si sabías qué buscar. Manchas en el video, distorsiones que se movían junto al tren, que parecían formas humanas cuando hacías zoom, shadows flotantes que no deberían existir a esa altura sin estar parados en algo. No era evidencia concluyente, podría descartarse como glitches en el video o dospo en el lente, pero yo sabía lo que estábamos viendo. Yo documenté estos casos, escribí nombres, fechas, descripciones, tratando de ver si podía encontrar un patrón más profundo, tratando de entender qué estaba realmente pasando, y descubrí algo más perturbador. Algunos de estos desaparecidos eran vistos de nuevo, no físicamente, pero otros migrantes en trenes posteriores reportaban ver figuras en el aire junto al tren, personas flotando, suspendidas en el vacío, moviéndose a la misma velocidad que el tren, como si estuvieran atrapadas en el momento eterno de su salto, congeladas en caída infinita que nunca termina. Me llamo Carmen. Tengo 35 años. Soy de Nicaragua. Hace año y medio viajé en La Bestia con un grupo de otros 8 migrantes nicaragüenses, todos de la misma región, todos con familias en Estados Unidos esperándonos, todos compartiendo el mismo sueño desesperado. Habíamos viajado juntos desde Honduras, cruzando Guatemala, entrando a México y finalmente abordando el tren en Chiapas, manteniéndonos unidos porque hay seguridad de números, porque cuando viajas con gente de confianza, las probabilidades de sobrevivir el viaje aumentan. El viaje fue duro como todos nos habían advertido, días de calor brutal y noches de frío intenso, hambre constante porque las provisiones se acababan rápido, sed que te volvía loco porque el agua era limitada, y peligros constantes de asaltos, de caídas, de ser descubiertos por migración. Pero nuestro grupo se mantuvo fuerte, nos cuidábamos unos a otros, compartíamos lo poco que teníamos, nos manteníamos despiertos en turnos para que nadie se quedara dormido y cayera. Como al 5.º día del viaje, el tren empezó a disminuir velocidad durante la noche, lo cual no era inusual. A veces los trenes disminuían o se detenían para dejar pasar otros trenes, para cambiar de vías, para esperar órdenes de control de tráfico. Pero esta vez, cuando el tren se detuvo completamente, estábamos en una estación que ninguno de nosotros reconocía, y ninguno de nosotros recordaba haber visto marcada en los mapas que habíamos estudiado antes del viaje. La estación era antigua, muy antigua, con arquitectura que parecía de principios del siglo XX, con un edificio principal de piedra con techos altos y ventanas con vitrales, con postes de luz antiguos que sorprendentemente aún funcionaban, emitiendo luz amarillenta débil. Y lo más extraño, la estación parecía estar activa. Había luces encendidas en el edificio, había señales de que era usada, pero no había nadie visible, ni trabajadores, ni otros migrantes, ni personal de ferrocarril. Solo nosotros en el tren detenido. Algunos en nuestro grupo dijeron que deberíamos aprovechar para bajar, estirar las piernas, buscar agua o comida, porque no sabíamos cuánto tiempo estaría detenido el tren. Otros dijeron que algo se sentía mal, que deberíamos quedarnos en el tren, no explorar. Eventualmente 5 de nosotros decidimos bajar, incluyéndome a mí,
y 4 decidieron quedarse en el tren esperando. Bajamos a la plataforma y fue como entrar en una cápsula del tiempo. Todo se veía como si llevara décadas sin modernizarse. Carteles con publicidad de productos que ya no existían, anuncios de películas de los años 50. Un reloj en la pared del edificio que marcaba la hora, pero que tenía un diseño de los años 30. Caminamos hacia el edificio principal, buscando una oficina, un baño, una tienda, algo. La puerta principal estaba abierta, y adentro había una sala de espera grande con bancas de madera, con un mostrador de venta de boletos, con todo intacto pero cubierto con polvo, como si nadie lo hubiera limpiado en años. Y sin embargo, había evidencia reciente de actividad. Vasos de café todavía tibios en el mostrador, un periódico abierto con fecha de hoy, cenizas de cigarro en un cenicero que todavía estaban calientes. Llamamos, preguntando si había alguien, pero no hubo respuesta, solo el eco de nuestras voces en el edificio vacío. Exploramos más, encontrando baños que funcionaban, con agua corriente, con luz eléctrica, encontrando una cafetería con comida en el mostrador que se veía fresca, aunque el lugar parecía abandonado. Encontrando habitaciones que parecían oficinas con computadoras de décadas pasadas, todavía encendidas mostrando pantallas en blanco y negro. Uno de nuestro grupo, un hombre llamado Mario, encontró algo perturbador en una de las oficinas. Un libro de registro de trenes, con entradas manuscritas de trenes que habían parado en esta estación, con números de tren, horarios de llegada y salida y notas sobre pasajeros. Mario empezó a leer las entradas recientes en voz alta, y lo que escuchamos nos paralizó. Había entradas sobre migrantes, específicamente, listando grupos de migrantes que bajaban del tren en esta estación, con números, con descripciones breves y con una nota final que siempre decía lo mismo: no regresaron al tren. Había docenas de estas entradas, esparcidas a lo largo de años, algunos grupos de 2 o 3 personas, otros grupos de 10 o más, todos con la misma nota final. Le pregunté a Mario que leyera más, que buscara entradas de trenes recientes, del tren en el que nosotros estábamos viajando, y la encontró, una entrada de hoy, con el número de nuestro tren, con la hora exacta de nuestra llegada y con una nota que decía: 5 bajaron, 4 quedaron en tren. Eso éramos nosotros. Nosotros éramos los 5 que habían bajado, documentados en un libro que aparentemente llevaba registro de todos los que bajaban aquí. Pero la entrada aún no estaba completa, no tenía la nota de no regresaron al tren, porque nosotros todavía estábamos aquí, todavía teníamos oportunidad de volver. Mario cerró inmediatamente el libro, y todos decidimos que teníamos que regresar al tren ahora, que este lugar no era seguro, que era una trampa. Corrimos de vuelta hacia la plataforma, pero cuando llegamos, el tren ya no estaba. Las vías estaban vacías, como si el tren nunca hubiera estado ahí, aunque habíamos estado ausentes solo como 20 minutos, y el tren normalmente paraba al menos 1 hora cuando hacía paradas nocturnas. Gritamos, llamando a nuestros compañeros que se habían quedado en el tren, pero no hubo respuesta, solo silencio. Intentamos usar nuestros celulares para llamar, pero no había señal. Y cuando intentamos usar GPS para ver dónde estábamos, los teléfonos mostraban que no estábamos en ninguna ubicación reconocible, solo coordenadas, que cuando las buscábamos después, mostraban que estábamos en medio del Océano Pacífico, lo cual era imposible. Decidimos caminar por las vías, siguiendo la dirección que el tren estaba yendo, pensando que tal vez podríamos alcanzarlo o al menos llegar al siguiente pueblo o estación. Caminamos durante horas, toda la noche, pero el paisaje no cambiaba. Seguíamos rodeados de las mismas montañas, la misma vegetación, como si estuviéramos caminando en círculos aunque las vías fueran rectas. Cuando amaneció, todavía estábamos caminando, exhaustos, asustados, sin haber encontrado nada. Ni pueblos, ni otros trenes, ni autopistas, solo vías interminables en paisaje que no cambiaba. Mario sugirió que regresáramos a la estación, que tal vez otro tren llegaría eventualmente, que era mejor esperar ahí donde al menos había techo y agua.
Caminamos de regreso, pero tomó mucho más tiempo del que debería, como si la estación se hubiera alejado o como si las vías se hubieran extendido. Finalmente llegamos como al mediodía, y la estación se veía exactamente igual, sin cambios, sin señales de que hubiera pasado tiempo. Entramos de nuevo al edificio buscando comida, agua, algo que nos ayudara a sobrevivir mientras esperábamos. Y esta vez en la cafetería encontramos algo nuevo que no habíamos visto antes: un libro de visitas, un libro donde aparentemente los visitantes de la estación dejaban mensajes, y cuando lo abrimos encontramos entradas de otras personas que habían estado atrapadas aquí, migrantes como nosotros que habían bajado del tren y que después no pudieron salir. Los mensajes eran desgarradores, mensajes de desesperación, de confusión, de personas que llevaban días, semanas, algunos decían que meses atrapados en esta estación esperando un tren que los llevara a casa, pero que cada tren que llegaba se iba sin ellos, o que simplemente no podían subir, como si una fuerza invisible los mantuviera en la plataforma. Nosotros los 5 entramos en pánico. No queríamos terminar así, no queríamos ser otra entrada en ese libro. Mario sugirió que intentáramos algo diferente, que cuando llegara el próximo tren no intentaríamos subir de la forma normal, sino que literalmente nos tiraríamos hacia el tren, nos agarraríamos con todo lo que teníamos, sin importar qué pasara. Esperamos 2 días en la estación, comiendo lo poco que encontrábamos, durmiendo en las bancas de la sala de espera, escribiendo nuestros propios mensajes en el libro de visitas por si no lográbamos salir, dejando nuestros nombres para que nuestras familias supieran que habíamos existido, que habíamos intentado. Finalmente, en la noche del segundo día, escuchamos el sonido de un tren acercándose. Todos corrimos a la plataforma, preparándonos. El tren llegó, disminuyó velocidad pero no se detuvo completamente, solo pasó lento por la estación. Corrimos junto a él, intentando subir, pero había algo, como una pared invisible que nos empujaba hacia atrás, impidiéndonos tocar el tren. Pero Mario gritó que no nos rindiéramos, que siguiéramos intentando, y con un último esfuerzo desesperado, los 5 nos lanzamos al mismo tiempo hacia el tren, y esta vez rompimos lo que fuera que nos mantenía. Logramos agarrarnos, logramos subir, sintiendo como si hubiéramos atravesado una membrana, un límite entre 2 mundos. El tren aceleró alejándose de la estación, y cuando miramos hacia atrás, la estación empezó a desvanecerse, volviéndose transparente, y después desapareciendo completamente, como si nunca hubiera existido. Y en el tren, los otros migrantes que viajaban nos miraban como si acabáramos de aparecer de